Buenos días, hermanos. Antes de comenzar, quisiera darles un pequeño anuncio con respecto a la conferencia anual de, de las iglesias hermanas del 2025 que se llama Ética y Vida Cristiana del 12 al 14 de septiembre. Los hermanos de Querétaro les mandan saludos y les reiteran la invitación a inscribirse, a animarse a acompañar a los hermanos en este evento. Es en Querétaro y si quieren más información, allá hay un póster o también pueden acercarse a mí, yo les puedo dar la información que necesiten. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga, hermanos. Amado Señor, Creador del cielo y de la tierra, que eres alto y sublime, Señor, y que no podemos alcanzar a comprender tu grandeza y tu poder, ni tampoco tu misericordia abundante. Queremos cobijarnos bajo tus pies en los méritos de Cristo, Señor. No queremos acercarnos a ti si no estamos confiando en Cristo, Señor, y en su obra, Señor. Recuérdanos lo que ha hecho Cristo. Aclara nuestras mentes, Señor, y que no perdamos el temor reverente, Señor, pero que tampoco perdamos el gozo y la salvación que hay en ti, Señor. Podamos hoy tener corazones solemnes, pero también corazones alegres, que los que no te conocen puedan temblar por su maldad, Señor, pero también puedan mirar la luz de Cristo y refugiarse en Él. Necesitamos de tu gran poder, de tu sabiduría, de tu misericordia, de tu luz para ver con claridad, Señor. Nada de lo que yo diga, Señor, puede llegar al corazón de mis hermanos y convertirse en buenas acciones si tú no los ayudas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que ninguno de nosotros confíe en el brazo de carne, que ninguno de nosotros sea edificado por medios carnales, Señor, sino que sea hoy tu Espíritu con nosotros, el cual tú prometiste, el cual tú enviaste, el cual intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que sea la obra de Cristo la que nos capacite para ver más de tu gloria, que nuestros corazones se inflamen de agradecimiento a Cristo y solo a Cristo por ser el Cordero inmolado para nuestra salvación. Que en todo lo que escuchemos hoy, Señor, no dejemos de ver que todo esto es posible gracias a Cristo, que si estamos hoy aquí sentados es por Cristo, Señor. Por favor, ayúdanos a depender de ti, ayúdame en mi debilidad. Obra a pesar de lo que soy, de la inconsistencia y la incapacidad de mi ser. Que mis hermanos puedan ser edificados a pesar de mí, Señor, a pesar de mi debilidad. Pues confiamos en tu palabra, Señor. Solo una palabra tuya, Señor. Solo haz que una de tus palabras que hoy vamos a escuchar inflame el corazón, que una sola se quede en nuestras mentes y nos transforme, Señor. No nos dejes irnos como llegamos, Señor, por favor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Manos puestos en pie, vamos a leer del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Efesios 5, a partir del, a partir del versículo 15.
dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros y con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A lo largo de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo ha tenido el gran propósito de instruir a los efesios para guiarlos a la sabiduría. Pablo quiere que los efesios aprendan lo que significa estar en Cristo o vivir en Cristo, para que eso los lleve a aprender a vivir en Éfeso, una ciudad pagana y perversa. Es decir, la intención de Pablo no era darles a los efesios un profundo tratado teológico simplemente para inflar sus mentes con conocimientos. Pablo no estaba enseñando las grandes verdades del Evangelio con el único propósito de informar las mentes de los efesios. Él desde el principio tuvo la intención de que todo eso que iba a llegar a sus mentes descendiera a sus corazones y después saliera por sus manos, que no solo se quede en el corazón, porque eso no produciría fruto. Entonces era necesario que eso que entraba a sus mentes bajara al corazón y produjera frutos en su caminar diario. Y esa es la verdadera sabiduría de la que nos habla la Escritura. Un hombre sabio conforme a la palabra de Dios no es uno que sabe mucho acerca de muchos temas. No es uno que puede explicar grandes verdades teológicas. Un hombre sabio es uno que usa correctamente lo que sabe, uno que sabe aplicar sus conocimientos y puede dar frutos tangibles de aquello que sabe. Y hasta ahora ese ha sido el gran anhelo de Pablo, que los efesios no solo conozcan a Cristo, sino que ese conocimiento les dé frutos de justicia. Por eso les dijo en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que somos criaturas hechas en Cristo. Eso lo deben saber, porque eso tiene que dar buenas obras entre nosotros. Entonces, él utiliza constantemente el verbo andar o caminar para referirse a la manera de vivir. Y en ese sentido les ha dicho cosas como: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto les ruego y les digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Andad como hijos de luz. Ha usado constantemente ese verbo para referirse a la manera de vivir. Y hasta este punto, el tema central de su argumento es que debido a que ya estamos unidos a Cristo y somos nuevas criaturas, es inconcebible y es incongruente que andemos o vivamos como andan los que no están en Cristo. Y esto lo hace Pablo para afirmar sus corazones. Y lo que hace a partir de este principio es usar muchas ilustraciones y contrastes para dejarles en claro cuán opuesta es el caminar de los
que no están en Cristo y el caminar de los que están en Cristo. Y les habla de ilustraciones tales como la diferencia entre la luz y las tinieblas. Son totalmente opuestas. Si ustedes están en Cristo, ustedes son luz, no pueden ser tinieblas, no pueden andar como hijos de las tinieblas. Si ya han sido transformados, deben andar o vivir de una manera totalmente opuesta a la que vivían antes y a la que viven las personas que no están en Cristo. Por eso les dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como si fuera un llamado urgente por un lado a los que están perdidos para que se acerquen a Cristo para salvación y también como un recordatorio para que los creyentes se despierten, se despojen de todo peso y de todo pecado y se levanten y caminen en las obras de Cristo, en la luz. Y en ese contexto es que ahora les dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esa palabra, quiero que miremos esa palabra pues. Mirad pues, que podría ser traducida como por lo tanto. Por lo tanto, miren cómo andan. Y ese por lo tanto está apuntando hacia todo lo que hay atrás, todo lo que nos ha dicho de la obra de Cristo en nuestras vidas. O sea que todo lo que va a decir a partir de aquí tiene como fundamento la obra de Cristo. Él está recapitulando con esta sola palabra todo lo que ha dicho anteriormente. En pocas palabras les está reiterando lo que ya les ha venido diciendo, que si están en Cristo, deben mirar cómo andan, no pueden andar como necios, no pueden andar como el mundo. Su caminar debe ser digno de un cristiano y deben ser diligentes en cuidar su manera de andar o de vivir. Y aquí es donde vemos esto que les decía al principio. Pablo siempre tuvo la intención de que la instrucción que les daba los guiara a la sabiduría, a la piedad práctica. Que su conocimiento no se quedara en las mentes, sino que se materializara en la piedad y en las buenas obras. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, es como si Pablo les dijera, a la luz de lo que ustedes saben que son en Cristo, esfuércense por andar de una manera digna, de una manera santa y sabia. Esfuércense por ser sabios en su manera de andar. Y a lo largo del pasaje, Pablo vuelve a recurrir al uso de una lista muy parecida a la que usó a partir del versículo 3 del capítulo 5. Donde recordarán que les hizo una lista donde decía, no hagan esto, más bien hagan esto. No roben, sino trabajen. No usen palabras necias, sino palabras que edifiquen. Y etcétera, etcétera. Aquí Pablo vuelve a usar ese recurso del contraste y les presenta otra lista. Como si la pudiéramos resumir, sería: no sean sabios, sino sean necios, no sean insensatos, sean entendidos, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu. Parece que aquí Pablo sigue teniendo en cuenta eso. Los que no están en Cristo son necios, son insensatos, son disolutos, pero los que están en Cristo no pueden andar así. Los que están en Cristo viven de una manera sabia, prudente, con sobriedad, con entendimiento. Y finalmente les da ilustraciones de los versículos, a partir del versículo 19, les da las ilustraciones de lo que es andar en el Espíritu o ser llenos del Espíritu. Ese es el tipo de acciones que solo los cristianos diligentes que están llenos del Espíritu pueden hacer, tales como edificarse mutuamente, hablando entre ellos salmos y cánticos espirituales del versículo 19a.
Solo los que están llenos del Espíritu pueden cantar y alabar a Dios con gozo y con sinceridad en sus corazones. Solo los que están en Cristo pueden dar gracias siempre y por todo, a pesar de que haya adversidades muy grandes. Incluso el versículo 21 también está incluido en esa lista, pero lo vamos a ver después. Solo los que están llenos del Espíritu pueden someterse unos a otros. Así que esta es la esencia de lo que Pablo está diciéndoles, que reconsideren todo lo que ya les ha dicho antes. Mirad pues a lo largo, a partir de lo que ya les he dicho, miren cómo andan, que a la luz de lo que ahora saben, sean diligentes en vivir como sabios, buscando la llenura del Espíritu Santo y aprovechando cada oportunidad que tengan para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese sería el resumen de todo este pasaje. En pocas palabras, nuestro objetivo como creyentes es no perder de vista nunca lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que eso nos lleve a esforzarnos en andar como sabios, andar en el Espíritu. Y en términos muy sencillos, yo creo que esto resume la esencia del pasaje. Creo que la principal exhortación de todo el pasaje es: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y todo lo demás es parte de esa exhortación, todo lo que vamos a ver más adelante. Y espero que esto nos dé hasta ahora un panorama claro de todo lo que hay dentro de este pasaje, para que podamos ahora adentrarnos y puedan seguir un poco mejor hacia dónde voy a ir dirigiendo este sermón. Y en el tiempo que nos queda, me gustaría tratar de asentar estas verdades en nuestros corazones, y que a medida que vayan siguiendo mis argumentos, ustedes puedan estar activos en sus corazones. Que mientras van escuchando, vayan meditando y suplicando para que el Espíritu Santo despierte sus afectos más profundos y los lleve a poner en práctica esto que Pablo nos exhorta en este pasaje que es tan hermoso. Así que para que me puedan seguir, vamos a dividir el sermón en dos puntos. Primero vamos a meditar de los versículos 15 al 18 en la diligencia y el uso sabio del tiempo. Y después del versículo 18b hasta el 21, vamos a ver la llenura del Espíritu y sus frutos. Así lo vamos a dividir para poderlo entender. Primero, del versículo 15 al 18a, la diligencia y el uso sabio del tiempo. Del versículo 18b al 21, la llenura del Espíritu y el fruto y sus frutos, perdón. Entonces, permítanme. Vamos a ver primero del versículo 15 al 18a, que habla de la diligencia, o que vamos a enfocarnos en la diligencia y el uso del tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y al leer estos pasajes es casi imposible no pensar en los proverbios de Salomón. Es un libro que está lleno de estos contrastes entre la sabiduría y la necedad, entre la diligencia y la pereza, la insensatez y la cordura, etc. Y como muestra de ello basta simplemente recordar el principio el principio del libro de Salomón. Dice al principio: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido consejo,
para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No cabe duda de que Pablo conocía muy bien los proverbios y posiblemente los usaba constantemente en su propia vida y en la enseñanza que él daba a los creyentes. Pero lo que me llama aquí la atención no solo es el lenguaje parecido a los proverbios, sino la diligencia con la que Pablo se dirige o exhorta a buscar la sabiduría en oposición a la necedad. Dice, mirad pues con diligencia. Esa palabra diligencia implica prontitud, precisión, perfección, exactitud en la manera de actuar. Y a la luz de lo que dice Pablo aquí, y a la luz de lo que vemos en los proverbios, sabemos que esta diligencia no es algo opcional en la vida de un creyente. Es algo que debe caracterizar al cristiano promedio. El problema es que en ocasiones nuestro concepto de diligencia está más moldeado por lo que aprendemos de este mundo que por lo que la palabra nos enseña. Por eso es muy común que si alguien te pregunta o nos pregunta qué tan diligente eres, seguramente es posible que nos sintamos incómodos o desanimados, porque según nuestra definición de diligencia o la definición del mundo, tal vez nos preferiríamos que de eso no nos pregunten nada. Pero creo que la definición que el mundo nos enseña de diligencia se relaciona más con la palabra productividad o con logros y resultados, no tanto con lo que significa ser diligente. En el mundo hay hombres que son considerados diligentes, hombres que se levantan temprano a las 4 de la mañana y hacen ejercicio y leen mucho y comen muy saludable y trabajan de sol a sol y producen miles de cosas y además les da tiempo de salir y divertirse y hacer muchas otras cosas. Y pareciera que para nosotros ese es el estándar de diligencia, que esa es la verdadera definición de un hombre diligente. El mundo nos ha condicionado a pensar que ese es nuestro modelo a seguir. Y no estoy diciendo que ser diligentes en ese sentido sea malo, no digo que sea malo tener vidas organizadas y productivas. El problema está más bien en la motivación que hay detrás de ello, de este tipo de diligencia. Porque volvamos al ejemplo de ese hombre súper productivo que puede hacer muchísimas cosas y que es sumamente diligente, no deja pasar ni un solo segundo de su vida, pero en ningún momento piensa en Dios, ni en la voluntad de Dios, ni en la sabiduría de Dios. Él puede ser muy exitoso en sus negocios y puede hacer sacrificios impensables para lograr sus metas, pero todo eso siempre lo hace al margen de la sabiduría y la voluntad de Dios. Entonces este hombre hiperproductivo, según el mundo, que nunca considera la voluntad de Dios y que siempre se esfuerza en todo lo que hace, por más esforzado que sea, no deja de ser necio e insensato porque no está considerando a Dios, porque no hay temor de Dios en su corazón. Así que la próxima vez que tú te sientas desanimado, cuando te pregunten qué tan diligente eres, recuerda que Pablo no está diciendo, mirad pues con diligencia cuán productivos y cuán exitosos son en sus vidas, sino dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que la verdadera diligencia no está centrada en el hacer, sino en el ser. No está centrada en lo que hacemos, en lo que producimos, sino en lo que somos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la frustración de nuestras vidas, el desánimo de nuestras vidas muchas veces
tiene que ver con lo que no somos capaces de hacer. Por eso nos frustramos. Pero el énfasis del texto no está en el hacer por hacer, sino en el ser sabios en las cosas que hacemos. Espero que puedan ver la diferencia. No es hacer por hacer, sino ser sabios en lo que hacemos. Esto no se trata de cuánto hagas, ni cuánto produzcas. No importa lo que hagas ni cuánto hagas si no lo haces con la sabiduría y el temor del Señor. Te puedes levantar muy temprano en la madrugada y leer 50 capítulos de la Biblia y hacer 1000 cosas, pero si no lo haces motivado por el temor al Señor y por conocer a tu Dios más y por vivir según su voluntad, entonces no te va a aprovechar todo lo que tú hagas con mucha diligencia. Así que la diligencia a la que Pablo nos está llamando no parte del yo, ni de nuestros propios propósitos, ni de mi meta. Este año tengo esta meta. Eso no es de donde empieza, ahí no empieza la diligencia, sino la diligencia empieza en Cristo. Dice, mirad pues cómo andéis con diligencia. Mirad conforme a lo que Cristo ha hecho. A partir de eso, ahora ustedes anden con diligencia. No dice, miren cuáles son sus metas y cuáles son sus planes y a partir de ahí sean diligentes en cumplir sus planes. Es decir, Pablo está diciendo, consideren que son nuevas criaturas en Cristo y confiando en ese poder que actúa en ustedes, sean diligentes y sabios en la manera en la que se conducen. Eso es diferente a la perspectiva del mundo. No se trata simplemente de ser diligentes porque queremos que nos vaya mejor, ni porque queremos que nos feliciten y hablen bien de nosotros. Más bien, la motivación y el poder para ser diligentes lo vamos a encontrar en Cristo, no en nosotros. Por eso es que hay tanta frustración en nuestras vidas. Porque el hecho de que de que seamos diligentes es porque Él quiere que seamos diligentes. Porque Él nos ha comprado con su sangre para que seamos diligentes. Y nos ha transformado para ser diligentes. Nos ha dado la fuerza, la capacidad. Y es porque Él quiere y porque quiere que seamos diligentes ¿en qué? En hacer su voluntad, no en hacer lo nuestro, no en cumplir nuestros planes. Y al contrario de lo que el mundo piensa, la diligencia que Dios exige de nosotros no se trata de cantidad, sino de calidad, de una calidad en la motivación, lo que nos motiva a hacerlo y hacer lo que Dios manda. Y también una calidad en nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Lo mismo podemos decir del uso del tiempo, porque el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero en nuestro mundo moderno y ajetreado, aprovechar bien el tiempo se entiende más como tener una agenda apretada y planear cada segundo y cada minuto de nuestras vidas. Pero otra vez no quiero que piensen que estoy diciendo que es malo aprovechar así y organizar y agendar nuestras vidas. Lo que quiero que vean es que eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis y apretad lo más que puedan sus agendas y organicen su tiempo de la manera tal que puedan hacer todo lo que se pueda en un solo día. No es necesariamente lo que está diciendo, porque la palabra que Pablo está usando aquí es una palabra que no se refiere al tiempo cronológico, a los minutos y los segundos. Se refiere a oportunidades, se refiere a oportunidades para hacer cosas. La palabra aprovechando
que tenemos en nuestra versión también podría ser traducida como redimiendo o más literalmente como comprando. O sea, Pablo está diciendo, compren o rediman su tiempo. Y, y si lo vemos en un contexto, dependiendo del contexto, esta palabra aprovechar o redimir tiene una connotación comercial o de negocios. Y eso parece un poco extraño. ¿Cómo Pablo está diciendo que compremos o redimamos las oportunidades? Es como si Pablo estuviera ilustrándonos de manera metafórica, describiendo a un comerciante que es sabio y diligente, uno que no deja pasar una oportunidad para comprar la mejor mercancía. Imaginen a un hombre así que se dedica al comercio y que está siempre alerta y que sabe que debe estar temprano y debe estar en el lugar, en el momento exacto para comprar exactamente lo que necesita antes de que alguien más lo compre y antes de que la mercancía que él necesita se vaya. Sabe que que el momento tiene que ser el oportuno y que posiblemente si no compra en el momento que debe comprar, posiblemente va a perder mucho y posiblemente ya no va a volver a comprar lo que él quería comprar. Sabe que si deja pasar una oportunidad como esas, no la va a volver a encontrar. Así que esa es la actitud que debemos tener con el tiempo, con las oportunidades que Dios nos da para hacer su voluntad. Eso es lo que Pablo quiere, que esas oportunidades que Él nos da las usemos sabiamente y que no las dejemos pasar, que las redimamos, que las compremos en el momento que las tenemos porque no van a regresar. Un comerciante sí puede, si se le pasa un producto, se le pasa una oferta, puede volver al otro día y comprarla. Pero una oportunidad de predicar el evangelio no es así. Si no la usas hoy, mañana tal vez ya no la tienes y ya ni existe esa persona a la que no le predicaste. Así que esto es muy parecido a las famosas ofertas relámpagos, que si no las compras en ese momento te dicen ya se pasó, ya no la puedes comprar, ya subió de precio, ya no existe esa oferta. Así que un ejemplo de cómo Pablo pensaba y usaba esta palabra la vemos en Gálatas 6:10, que dice, así que según tengamos oportunidad, esa es la misma palabra que usa en Efesios, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean cómo esa es la perspectiva de Pablo. Si tú tienes la oportunidad de servir y de hacer la voluntad de Dios, hazlo conforme tengas la oportunidad. Aprovecha esa oportunidad, cómprala, redímela, no la dejes ir porque si no la agarras en ese momento se va. Y Pablo añade una razón para redimir el tiempo de esta manera. Dice, redimiendo bien el tiempo o aprovechando el tiempo porque los días son malos. Eso es lo que motiva a Pablo para exhortarnos. Rediman, usen ese tiempo que les ha dado Dios porque los días son malos. ¿Por qué debemos ser diligentes en aprovechar cada oportunidad para hacer el bien, Pablo? Porque los días son malos. Y si tuviéramos tiempo podríamos ver cómo esa palabra que él usa para los días malos, la usa de muchas otras formas para referirse principalmente al siglo, a la época, al momento en el que estamos viviendo, a la condición de un mundo caído que está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y uno de los pasajes que nos pueden dar claridad de cómo usa la palabra días malos es lo que vemos en 2 Corintios, que dice, eh, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, o cuando él dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Está hablándonos del presente siglo malo,
de este siglo y muchas otras expresiones que tienen que ver con que los días son malos. La corriente de este mundo es mala, pero quiero que vean cómo siempre cuando Pablo habla de eso, está hablando de tinieblas, de engaño. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios. O sea que estos días malos que está considerando Pablo están caracterizados por tinieblas, por maldad, por engaño, por toda clase de cosas parecidas a esas. Por eso dice que ellos están entenebrecidos y que su mente no puede ver la luz del Evangelio. Así que por eso Pablo les dice, sean sabios porque los días son malos. No les dice, sean buenos porque los días son malos. Les dice, sean sabios porque viven en un mundo lleno de tinieblas. Viven en un mundo lleno de engaños y tienen que ejercer su sabiduría porque están en un mundo oscuro. Entonces, en pocas palabras, les está diciendo que una de las características principales de estos días malos es el engaño de Satanás, que va a hacer diligentemente todo lo que esté en sus manos para distorsionar la verdad y alejar a los hombres de Cristo. O sea que la razón por la que Pablo nos exhorta a ser sabios y entendidos es porque nosotros como creyentes estamos en un mundo que tiende a engañarnos y también somos susceptibles, no igual que los incrédulos, pero también somos susceptibles a andar como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y por las artimañas del error. Eso también nos puede afectar a nosotros, vivir en un mundo tan lleno de tinieblas. No estamos exentos de ello, por eso debemos ser sabios, ser sensatos, ser entendidos. Por lo tanto, no solo es importante que seamos sabios y entendidos, sino que lo hagamos con urgencia y que seamos diligentes en aprovechar cada oportunidad para hacer el bien, para que no seamos enredados por el mundo, porque si caemos en las garras vamos a hacer lo opuesto, vamos a caer en la necedad, en la insensatez, en la disolución. En ese mismo sentido es que Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La manera en la que una persona se conduce bajo los efectos del vino es un ejemplo claro de la insensatez, la necedad y la disolución. Y esa es en cierto sentido la manera en la que todo el mundo se conduce. De hecho, el apóstol Pedro usa la misma palabra cuando dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. La disolución es una palabra que implica desperdicio y despilfarro, libertinaje, vicio, depravación y cosas semejantes a esas. Así que así es como vive la corriente de este mundo, entregados al desenfreno, a la disolución, a desperdiciar lo que tienen. Es un desenfreno de disipación, desperdician sus vidas, su tiempo, viviendo para su propia gloria, alejados de Dios y de su sabiduría. Eso es lo que Pablo está exhortando. No sean disolutos, no vivan así, desperdiciando el tiempo y la vida como lo hacen los que no conocen a Cristo. Algunos creen que Pablo dice específicamente que no se embriaguen con vino, porque en esa época estaba muy presente el culto a un dios pagano llamado Dioniso. Era el dios del vino, al cual adoraban, entre comillas, siempre bajo la influencia del vino.
Cuando ellos se reunían a adorar a su Dios falso, era un requisito que estuvieran llenos de vino, porque ellos creían que solo así les iba a hablar su Dios falso. Entonces algunos piensan, bueno, si el culto a Dioniso era en esa época tan vigente, entonces lo que Pablo está haciendo es contrastar esa adoración falsa con la adoración verdadera, diciéndoles, no hagan eso que hacen los paganos, sino sean sobrios y sean llenos del Espíritu, del verdadero Espíritu que verdaderamente los guía, porque ellos pensaban que Dioniso los guiaba o les daba revelaciones por medio de la embriaguez. Otros creen que es posible que use mencione específicamente el vino, porque así como los corintios abusaban del vino en sus ágapes, también era posible que estuviera pasando esto en Éfeso, que estuvieran cayendo en este pecado porque tenían muy arraigada la cultura pagana y que era un pecado muy normalizado entre ellos. Pero independientemente de las razones por las que Pablo habla específicamente del vino, creo que el tema central es el desperdicio y la disolución, porque posiblemente en nuestro contexto, no todos nosotros tenemos ese contexto en el que el uso del vino sea una cultura o una tentación o algo muy común en nuestro contexto. Pero eso no nos quita que no estemos exentos de cosas en las cuales hay disolución. Este mundo está lleno de disoluciones, no solo el vino, sino hay otras cosas que pueden estar perfectamente normalizadas, que si no las usamos correctamente, nos van a hacer caer en disolución. Con esto tengo en mente nuestros, nuestros propios teléfonos. Ahí puedes encontrar lo que sea, juegos, redes sociales y cosas que si no usas sabiamente te van a hacer desperdiciar, te van a hacer caer en disolución. Y cosas que aunque no son en sí mismo malas, tenemos evidencia de que un uso que no es sabio de ellas nos va a llevar a eso, a desperdiciar nuestras vidas, nuestro tiempo. Y ahí se puede aplicar el mismo principio de redimir el tiempo, de rescatar el tiempo. Porque un comerciante sabio no solamente sabe cuál es el momento oportuno para comprar, él también sabe lo que no debe comprar. Él también es sabio y dice, esto no me conviene, esto no voy a gastar mi dinero en eso porque eso no me va a servir. O sea, si yo sé que los días son malos y que la corriente de este mundo ofrece miles de placeres y entretenimientos vanos, entonces yo debo aprender a redimir o a invertir en lo que es más valioso. Si yo tengo un momento en mi vida y yo sé que en ese momento yo puedo elegir entre servir a mi Señor en una obra gloriosa para su reino y entre usarlo para estar en mi teléfono haciendo cualquier otra cosa, lo ideal sería que yo ejerza mi discernimiento y mi dominio propio y elija invertir en lo que vale más, en la oportunidad más valiosa. Voy a redimir el tiempo de esa manera y voy a comprar la oportunidad de hacer el bien. Yo creo que por eso entonces el apóstol usa esa palabra comprar, porque tiene un sentido como lo que veíamos en Jonás. Es un costo, es algo que cuesta. Jonás decidió gastar para irse a desobedecer a Dios. Decidió invertir en algo que no era la voluntad de Dios y al final se tuvo que hacer responsable de todo el costo que estaba implícito en su desobediencia. Así que Pablo está alertándonos a no dejarnos dominar por la disolución. Nos está exhortando a hacer lo opuesto, que es ¿qué? Ser llenos del Espíritu, lo cual es el segundo punto de nuestro sermón, del versículo
18b al 21, vamos a ver la llenura del Espíritu y sus frutos. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí nos preguntamos entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu en este contexto? Así como la sabiduría en este contexto es lo opuesto a la necedad y el entendimiento es lo opuesto a la insensatez, entonces la llenura del Espíritu tiene que ser lo opuesto a dejarse dominar por el vino y la disolución. En pocas palabras, ser llenos del Espíritu es lo opuesto a dejarse gobernar por el vino o por cualquier cosa que nos que nuble nuestro entendimiento y nos haga desperdiciar nuestro tiempo. Anteriormente Pablo les dijo a los efesios que oraba por ellos para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que les alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado, para que anden conforme a lo que Él quiere. Así que en pocas palabras, Él oraba para que fueran llenos del Espíritu, para que sus mentes no estuvieran disipadas por nada, sino que estuvieran saturadas de la sabiduría y el entendimiento del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. O sea que ser lleno del Espíritu no necesariamente es algo parecido a lo que creían los adoradores de Dioniso. Ellos creían que si se embriagaban iban a tener revelaciones de Dios. Ser llenos del Espíritu es más bien ejercer nuestra sabiduría y nuestro discernimiento. Es una práctica consciente de las verdades y principios de la palabra de Dios. No es una sensación mística de éxtasis que nos va a guiar y voy a sentir como que el Espíritu me dijo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Voy a estar esperando una señal o un milagro para que sepa que esto es lo que el Espíritu me está diciendo y por eso estoy lleno del Espíritu. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Más bien él está diciendo que ser lleno del Espíritu es ser lo suficientemente maduros como para aprender a discernir y aplicar la palabra de Dios en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Y en la actualidad sabemos que hay muchos abusos de esta supuesta influencia del Espíritu, que no son más que corazonadas carnales e invenciones absurdas de la imaginación de alguien. Pero al decir todo esto, no estoy tampoco afirmando que la llenura del Espíritu no sea algo sobrenatural y divino. También hay ciertamente una influencia poderosa del Espíritu, pero es una influencia que no está separada nunca de la verdad, nunca de la sabiduría que vemos en las Escrituras. Es un discernimiento santo que Dios nunca le va a dar la llenura, nunca va a dar esa llenura a alguien que está lejos de su comunión, lejos de su sabiduría, alguien que se dirige conforme a sus imaginaciones. No va a pasar eso. Los principios de las Escrituras son claros. El Espíritu obra conforme a la sabiduría que Él mismo reveló en su palabra. Entonces, el Espíritu verdaderamente puede obrar de maneras asombrosas e incluso sobrenaturales e inimaginables, pero es nuestra responsabilidad estar buscando esa llenura en conformidad a la sabiduría de la palabra de Dios. Para que ninguno de nosotros se confunda con a qué se refiere ser llenos del Espíritu o cómo se ve una persona llena del Espíritu, Pablo en los versículos siguientes nos va a dar ejemplos de cosas que solamente los que están llenos del Espíritu pueden hacer.
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Eso lo leí de la versión de las Américas, porque en un sentido estos versículos están ligados. Esa es la manera en la que se ve a alguien que está lleno del Espíritu. En palabras, a simple vista, esto parece muy básico, ¿no? Pero si nos detenemos a analizarlo, es imposible que un hombre hable con otro y lo edifique verdaderamente si no está lleno del Espíritu. Es imposible que alguien cante y alabe a Dios con todo su corazón, verdaderamente y como a Dios le agrada, si no está lleno del Espíritu. Es todavía más imposible que una persona dé gracias a Dios siempre y por todo, si no está llena del Espíritu. ¿Cómo es posible que Job alabara a Dios y diera gracias a Dios justo después de perder todo lo que tenía y perder a todos sus hijos en un solo momento? ¿Cómo es posible que tú y yo nos sometamos unos a otros para servirnos y amarnos si no estamos llenos del Espíritu? Entonces, creo que esto es en esencia lo que vemos en todo el pasaje, pero quiero que meditemos un poco más profundamente en cómo estas cosas pueden afectar nuestros corazones, cómo podemos aplicarlas verdaderamente, objetivamente en nuestras vidas. Y quiero que en primer lugar recordemos que el texto nos llama a la diligencia. Pero no olvidemos cuál es la fuente de la diligencia. ¿Cuál es la motivación para ser diligentes? Dios no nos llama a esforzarnos por esforzarnos, sino a esforzarnos por hacer su voluntad. Y hermanos, si tú pierdes de vista esto, tu vida va a estar llena de frustración, de desánimo, porque tú dices, yo sí me esfuerzo y yo fallo en muchas cosas, pero no estás viendo que tú no estás cimentando tu diligencia en Cristo, en su obra, en su gloria, en lo que Él hizo, en que Él te compró con sangre, que lo que Él hizo es muy valioso en tu vida y que por eso Él es digno de que tú te esfuerces. Cuando pierdes eso de vista, te puedes esforzar en levantarte temprano y puedes hacer muchos planes y muchas cosas y no van a dar fruto y vas a frustrarte y vas a decir, pues estoy haciendo algo mal. Pues posiblemente sí, porque no estás mirando que dependes de la obra de Cristo para ser diligente. Así que tú sabes que debes ser diligente, por ejemplo, en tu comunión con Dios, en tus relaciones familiares, en tu trabajo, en tus obligaciones de predicar a los perdidos, en tus responsabilidades de la iglesia. Pero si te olvidas de hacer esto para Cristo y lo haces para ti mismo, o lo haces a partir de tus propias fuerzas, no lo haces a partir de la obra consumada de Cristo, y lo haces para tu propia gloria y no para la gloria de Dios, entonces vas a sufrir las consecuencias de eso. Tu diligencia no es para que te exaltes a ti mismo, ni para que te sientas bien contigo mismo, sino para exaltar a aquel que te hizo una nueva criatura, para que exaltes a aquel que te rescató de las tinieblas, para que hicieras obras de justicia. En pocas palabras, lo que somos en Cristo es el fundamento o la base de nuestra sabiduría y nuestra diligencia. Por lo tanto, esto nos debe llevar a alabar a Cristo y a exaltarlo, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, porque Él nos compró con precio de sangre. Así que recuerda, hermano, que no tienes razones para desanimarte por tu desempeño, porque lo que
Él espera de ti es diligencia, no productividad, ni resultados. No eres llamado a hacer mucho, sino a ser sabio en lo que sea que hagas, aunque sea muy poco. Y ahora bien, si el Señor te permite hacer mucho y dar fruto al 100 por 1, pues gloria a Dios. Pero en la mayoría de los casos, muchas veces no somos tan productivos como quisiéramos o como otros hermanos son. Y eso no nos debe desanimar. Lo que debemos pensar es que si Él te permite hacer algo es porque Él lo quiere así y Él te da la capacidad y todo lo que Él quiere para que tú hagas lo que Él quiere que hagas. Y si te sientes frustrado o avergonzado por tu desempeño, considera lo que dice el salmista en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O como lo dice Pablo a los filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, solo una cosa me es necesaria, solo una cosa anhelo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Solamente él buscaba a Cristo, él era lo que, lo que lo hacía ser diligente, eso era en lo que se esforzaba. Y esa una sola cosa que hacía lo llevaba se derivaba en muchas otras cosas que hacía en su ministerio, pero su corazón solamente anhelaba una cosa. Así que no vivas afanado y turbado como Marta, hermano. No seas como Marta, sino como su hermana, que una sola cosa le era necesaria y esa era la única cosa que ella anhelaba, se postraba y descansaba en su Señor. Otro punto, hermanos, que quiero que meditemos y que se quede en nuestras mentes es con respecto al aprovechamiento o a la redención del tiempo. Consideremos que nuestra vida es corta y que las oportunidades que tenemos para servir al Señor son muy cortas y están frente a nosotros, y si no las tomamos hoy, se van a ir. Tus días están pasando como el viento. Si no tomas las oportunidades que Dios te da, las habrás dejado ir para siempre. Así que medita en aquello que sabes que el Señor te pide que hagas y que por una razón o por otra la estás aplazando o la estás dejando de hacer. Y acuérdate como lo que vimos con Jonás. No hay razones válidas delante del Señor para no hacer lo que Él te pide. Cuando sepas qué es eso en lo que no estás obedeciendo o te estás aplazando, pues hazlo con humildad, hazlo con sencillez de corazón y hazlo con amor por aquel que te salvó y te pidió que lo hicieras, aquel que derramó su sangre para que tú pudieras servirlo. También recuerda que redimir el tiempo no solo implica hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, sino también implica discernir cuáles son las cosas que no debes hacer o las cosas que no te convienen o no son tan importantes. Recuerda que sale más caro invertir en las cosas que no necesitas y que al final te llevarán a la disolución y al desperdicio de tu vida. Eso lo expresa Pablo en primera los Corintios 10:2 cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, sé sabio en lo que has de invertir tu tiempo y aprende a deshacerte de cosas que no te convienen ni te edifican. Y un ejemplo de esto lo tenemos en las palabras de Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay muchas áreas en las que podríamos decir, ¿cómo puedo yo discernir qué es lo que
debo hacer o qué es lo que no debo hacer. ¿Cómo debo frenarme yo de no hacer esto para hacer esto? Pablo da un ejemplo y dice, en la manera en la que hablas. Si puedes hablar de una cosa edificante, en lugar de hacer un chiste fuera de lugar, mejor habla de algo edificante. Y yo quiero que en ese sentido consideremos cuán importante es aprender a redimir el tiempo en nuestras conversaciones. Y quiero que escuchemos cómo el hermano Spurgeon exhortaba a su iglesia, hablando de este texto, pero hablando específicamente de las conversaciones. Y quiero que veamos con cuánta solemnidad hablaba él de esto. Es una cita larga que dice: hermanos míos, el tiempo es demasiado corto como para que como para que convirtamos nuestros deseos de convivencia amistosa en excusas para tener pláticas superficiales. No se requiere mucho esfuerzo para imaginar una escena en la que dos hombres que son verdaderos creyentes del Señor y que han sido llamados a ser santos y son considerados como fieles, se reúnen en una habitación para saludarse y convivir como amigos. Con toda certeza podemos decir que ambos tienen muchos temas valiosos de los que podrían hablar, pues los cielos están llenos de la gloria de Dios y la tierra está repleta de sus riquezas. De manera que hay una enorme gama de pensamientos que podrían ser materia de una conversación provechosa entre ellos. Pero cuando su conversación está a punto de iniciar, uno de ellos comenta que el clima está muy frío. Es verdad, dice el otro, la escarcha todavía es muy abundante. Y después su conversación se queda estancada y ambos permanecen en silencio como si ya no hubiera nada más de qué hablar, hasta que uno de ellos dice: yo creo que de regreso a casa el camino estará muy resbaladizo, a lo que el otro responde: supongo que más de un caballo se va a resbalar esta noche. Y entonces nos preguntamos, ¿en verdad esos dos hombres son de aquellos de los que el apóstol testifica que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres? ¿Verdaderamente estos hombres son de aquellos que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo? ¿Es esta superficialidad propia de un heredero del cielo? La realidad es que también los cristianos a menudo desperdician tiempo valioso y abusan de su facultad para hablar. Hay una antigua profecía que me encantaría ver cumplida en nuestros días. En el Salmo de alabanza de David, él dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Oh amados hermanos, si sus pláticas estuvieran centradas en la gloria y los poderosos hechos de Dios, verdaderamente sus conversaciones servirían para redimir el tiempo en estos días malos. Pero a muchos de ustedes les da miedo que los acusen de ser hipócritas por hablar todo el tiempo de las obras y el poder de Dios. O tienen temor de que los acusen de llevar su religión demasiado lejos. Hermanos míos, si así lo quieren ver, entonces ya es hora de que los cristianos comencemos a tener más de esa supuesta hipocresía y que llevemos nuestra religión mucho más lejos de lo que estamos acostumbrados. Porque al tener conversaciones superficiales, estamos perdiendo oportunidades de oro, pues estamos dejando pasar oportunidades únicas para intercambiar pensamientos sagrados y provechosos. Quiero, hermanos, que por último también meditemos en qué es la llenura del Espíritu, recordando que estar llenos del Espíritu es lo opuesto a la disolución, que nos esforcemos por ser gobernados por el Espíritu y no por otra cosa. Pero la pregunta es cómo se hace eso, porque es algo sumamente elevado. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios.
Es algo que parece inalcanzable, que parece muy grande y que parece que está fuera del alcance de nuestras manos. ¿Cómo un hombre finito puede alcanzar la llenura del Espíritu? ¿Cómo yo puedo decirle al Espíritu que me llene? Pero por más increíble que parezca, este don tan extraordinario se puede encontrar en medios muy ordinarios que el Señor nos ha dado y que están a nuestro alcance. Si tú quieres ser lleno del Espíritu, entonces clama. Dios te ha dado la oración para que se lo pidas con fervor, con humildad. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Es un medio ordinario para alcanzar algo extraordinario. Usa este medio de gracia de la oración y solicita por esa llenura. Él no te la negará si tú se la pides. Si quieres ser lleno verdaderamente del Espíritu, sumérgete entonces en las Escrituras que el Espíritu Santo inspiró. Léelas con oración y ruego, como le hacía el salmista. Él decía, inclina mi corazón a tus testimonios, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, etc. Es algo que él clamaba y algo que él hacía constantemente, sumergirse en las Escrituras, y eso es algo que está a nuestro alcance y que podemos hacer con un corazón humilde y tomar un solo versículo con humildad y pedirle al Señor, abre mis ojos. Por favor, quiero que este versículo me impacte, me transforme. Solamente quiero tu presencia y no quiero otra cosa. Y el Señor es fiel y verdadero y puede darlo a los que se lo pidan. Así que ninguno de nosotros tiene excusa. Dios nos ha dado medios ordinarios para que podamos ser bendecidos con su poder y su llenura. Y finalmente quiero dirigirme a los que no están en Cristo. Quiero hacerles la misma exhortación que hace Pablo. Aprovecha bien tu tiempo porque los días son malos. No dejes pasar esta bendita oferta que Cristo te está dando. Él vivió, murió y resucitó para salvar pecadores como tú y como yo. Él pagó con su sangre todo lo que tú has despilfarrado y desperdiciado en la corriente de este mundo. Él sufrió la condenación que te correspondía llevar a ti, y Él hoy te ofrece gratuitamente libertad y perdón. Solo necesitas creer en Él y arrepentirte. Y ahí está la oferta del Evangelio. Redime tu tiempo, agarra la oferta y di, Cristo me está ofreciendo su perdón y lo voy a tomar en este momento, porque si no lo tomas hoy, no sabes si lo puedes tomar mañana. Así que no elijas seguir viviendo en tus pecados. Redime tu tiempo. Los días son malos. Las tinieblas están a tu alrededor. Confía en aquel que murió para salvar pecadores de este presente siglo malo y no te quedes ahí en las tinieblas. Acuérdate cómo les dice Pablo, levántate, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y considera esto, no des por hecho que vas a tener esta oportunidad otra vez. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana, no lo dejes para otro día. Y arrepiéntete hoy que tienes vida y vuélvete a Cristo. Amén. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Poderoso y santo Dios, nos humillamos ante ti, Señor. Tú conoces nuestras conciencias, nuestras vidas. Tú sabes cómo hemos usado nuestros días, nuestros tiempos, nuestras oportunidades. Tú sabes cómo hemos fallado en una y otra forma, Señor. Pero te pedimos que consueles nuestros corazones,
que nos muestres a Cristo, el único que nos es necesario para nuestras debilidades, que nos muestres a Cristo y su sangre derramada comprando nuestras vidas, para que nosotros compremos bien el tiempo, Señor, para que nosotros usemos todo lo que tú nos das para tu gloria y no para la nuestra. Límpianos de nuestra maldad y esfuérzanos en Cristo, Señor. Somos culpables de confiar en nuestra propia diligencia sin mirar a Cristo. Somos culpables de afanarnos y turbarnos por nuestra necedad, nuestra insensatez, nuestra disolución. Pero muéstranos a Cristo en nuestros corazones. Humíllanos delante de ti, transfórmanos. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de las tinieblas de este mundo. Haz que Cristo resplandezca en nuestros corazones y temblemos, te obedezcamos con sinceridad y humildad. Y perdona todas nuestras deficiencias. Consuélanos, Señor, y anímanos para esforzarnos. Levántanos de nuestras caídas. Renueva nuestros votos, nuestras fuerzas, nuestras vidas, Señor, y llévanos a tus pies y a tu gloria, Señor. No nos dejes así como llegamos, Señor. Fortalécenos grandemente. Y todo para tu gloria y todo por los méritos de Cristo, Señor. Amén.